Los espíritus de la naturaleza. Tercera y última parte. Después de ver los aspectos generales de estas entidades, como ya hemos visto de una manera bastante amplia, pasemos ahora a detallar un poco más despacio cómo son y qué hacen estos espíritus, o al menos los más conocidos, como son los gnomos, las hadas, las ondinas, las salamandras y los silfos. Por tanto, vamos a comenzar por las hadas. Las hadas pertenecen a la clase de espíritus relacionados con el elemento tierra, como los gnomos. Por tanto, y al igual que los gnomos, trabajan también bajo la dirección de los ángeles, siempre de acuerdo a las imágenes que los ángeles les muestran, imágenes que están basadas en los arquetipos del mundo del pensamiento, como ya sabemos. La fuerza o energía vital que compenetra y rodea nuestro planeta está directamente relacionada con el éter vital, que, como los ocultistas sabemos, es el éter que mantiene vivo e intenta mantener en buen estado de salud a los cuerpos físicos, al nuestro como al de cualquier ser viviente. Este es el trabajo muy en particular de los ángeles con respecto a nosotros los humanos, pero los ángeles también utilizan a las hadas para acumular esa fuerza vital, para que luego la utilicen de igual forma con el reino vegetal. Los cuerpos de los gnomos y de las hadas están compuestos principalmente de éter químico. El éter de los cuatro es el éter más denso, más cristalizado, pero ellas trabajan con el éter químico y con el vital, que es el segundo, es el de la energía. Las hadas pueblan los campos, las praderas, los bosques, dan forma a las plantas, los colores, elaboran y dan sabor a los frutos y se relacionan incluso pues con lugares u objetos magnéticos, mágicos o con cierta carga de espiritualidad. Como ocurre con los gnomos, las hadas siempre han sido muy tratadas en la literatura y por aquellos que han podido verlas, porque suelen vivir en la superficie de la Tierra. Han sido muy tratadas desde hace muchos siglos. Se ha podido encontrar testimonios de gente que las ha visto e incluso las ha tratado. Aunque tienden a adoptar nuestra forma, la verdad es que tienen formas muy variadas. Lo mismo que ocurre con sus colores, que pueden ser muy variados. Y sus formas son muy variadas de acuerdo a la labor que hacen y a la región, país o continente donde se encuentren. Esto no quiere decir que no tengan una apariencia propia, que sí la tienen. Lo que ocurre es que ellas, según su inteligencia y según su desarrollo, pueden cambiar de igual forma que cambia pues, el camaleón, sus colores en relación al medio ambiente donde se encuentre. Parece ser que cuando surgen a modo de, vamos a decir así entre comillas, renacimiento, cuando renacen, ya lo hacen formadas y casi no envejecen a lo largo de su vida, la cual puede durar, como los gnomos, pues unos cuantos siglos. Su vida termina de una forma similar a los gnomos y a nosotros en el sentido de que se agota la vitalidad y desaparecen, en su caso, para pasar al mundo de deseos, donde supuestamente forman parte de un espíritu grupo y así continúan su evolución pues hasta que pasan a ser partes de la clase de espíritus llamados silfos, los espíritus del aire. Su vida es dichosa e irresponsable. Ellas no sufren como nosotros, ni en el nacimiento ni en la muerte, ni por pasiones, ni porque no puedan alcanzar sus deseos. Tampoco conocen la tristeza ni el dolor. No tienen necesidad de medios de subsistencia, ni caen enfermas, ni sufren por su cuerpo, porque no tienen la estructura interna como la nuestra. Su cuerpo es todo etérico.
sus afectos son profundos y su amistad cuando entre ellas es muy duradera, y con algún humano, casos excepcionales, pues parece ser que también. Tienen reuniones entre ellas, disfrutan, hacen sus, por decirlo así, sus fiestas en determinadas épocas del año, disfrutan en esas estaciones cuando hay algo muy en particular relacionado con su trabajo, y son sensibles ante la belleza y la perfección. Cumplen perfectamente con los procesos de la naturaleza y atendiendo a la vida y al desarrollo de los insectos, y respecto, por ejemplo, pues a la empolladura de los huevos, de las crisálidas, esas transformaciones que hacen, etcétera. También trabajan y supervisan las variedades de plantas y el desarrollo de insectos y de otros animales pequeñitos. Disfrutan con su alimento, que es etérico, aunque preferiblemente más denso que otros espíritus, y muy cargado sobre todo de energía solar. Su alimento trata en la absorción del éter que le rodea, asimilando su parte vital y expulsándolo después, pero también se alimentan del aroma de las flores y otros muchos, dado que tienen una gran sensibilidad olfativa. No les afecta el frío ni el calor, pero sí ciertas vibraciones inarmónicas procedentes del hombre. Estas podrían ser o estar relacionadas con las drogas, con el tabaco, con el alcohol, vibraciones que tengan que ver con su naturaleza interna, pasionales, violentas, etc. Y también de algunas de sus expresiones y trabajos, así como en el trato de la naturaleza y a los animales. Si ellos perciben en nosotros que somos maltratadores de animales, de la naturaleza, destructores, pues tampoco son muy partidarios de tener relación con nosotros, ni siquiera de demostrarse ante nuestros sentidos. Las hadas no son malintencionadas, pero sí son capaces de producir efectos engañosos a nuestros sentidos, como podrían ser lo que conocemos como alucinaciones, espejismos, y yo diría que incluso a veces imágenes que causen miedo o terror. Su tamaño es muy variado y son parecidas a nosotros. Son expertas en el conocimiento de las propiedades de las plantas, en la naturaleza de los cuerpos, y son hábiles en encantamientos. También juegan con los niños y les protegen, a la vez que les inspiran para que sean felices. Es cierto que en ocasiones intervienen entre las personas junto a los gnomos y junto a los duendes, tanto en fenómenos poltergeist como en sesiones espiritistas, pero no es muy frecuente, vamos. Sin embargo, sí se han dado casos de amistad entre estos espíritus y los humanos, pocos y antiguamente. En la actualidad yo pienso que más bien no, salvo que personas excepcionales y que por lo general no lo dicen. Contactos también sobre todo con los niños, que es con los que más juegan. Admiran y aprenden de las personas adultas, inteligentes, y de las que ellas o en las que ellas perciben cierto desarrollo espiritual e intelectual. Y tal y como dice Shakespeare en su obra titulada El sueño de una noche de verano, pues ellas participan mucho en ese festival de las hadas, famoso, cuando lo celebran en la noche de San Juan en el solsticio de verano. Y así pasamos a la clase de espíritus llamados los gnomos. También hay otras clases similares a estos, algunas veces son los mismos incluso, pero tienen otro nombre, como duendecillos o enanitos. En fin, como queramos llamarlos, son unos espíritus elementales de forma humana, de pequeño tamaño, y cuyo cuerpo está formado también de éteres.
lo que les permite penetrar en el reino mineral y en el vegetal. Son los espíritus que tienen cuerpos más cristalizados, los más densos dentro de que son etéricos, y por eso se ven afectados, parece ser, por la enfermedad y la muerte de una forma parecida a la nuestra. Viven bajo tierra y son los guardianes de los metales, supuestamente de los tesoros, dicen que incluso de las piedras preciosas, los metales preciosos, etc. El trabajo de los gnomos está relacionado principalmente con el modelado y la formación de la tierra, así como con la evolución y vida del mineral y del vegetal. Ellos construyen y colorean los vegetales con una gran variedad de colores, fabrican la clorofila con otros espíritus, forman y cortan lo que llamamos piedras preciosas, trabajan con los metales que todos conocemos, como por ejemplo el oro, hacen cuevas y túneles y colaboran con los otros espíritus para facilitarles canales y vías para el movimiento de las aguas, para la salida de los vapores o incluso de la lava de los volcanes. Y esto es así porque, al igual que los elfos y las hadas, sus cuerpos están formados por el éter químico y se están haciendo expertos en su utilización, al igual que nosotros con nuestro cuerpo físico nos estamos haciendo expertos en el uso de la materia física. Para comprender mejor esto podríamos poner el ejemplo que puso Max Heindel de ponernos ante un perro con una tela grande, hacer unos agujeros para meter los dedos de nuestras manos. Y entonces, poniéndonos en el puesto del animal, de un perro, pues nos preguntamos cómo vería un animal esos dedos, si fuera semi-inteligente, o qué concepto tendría sobre ello. Si pudiera preguntarse a sí mismo, se preguntaría que quién mueve esos dedos independientes. Claro, sin saber que esos dedos pertenecen a una mano, a un brazo, y que es parte de un cuerpo que está regido por una entidad inteligente. Pues algo así lo que nos pasa a nosotros respecto a ellos. Nos podemos preguntar muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿quién forma al nuevo animalito que nace de un huevo o en el vientre de la madre, la tripa de un animalito? ¿Quién hace que nuestro organismo funcione? ¿Cómo se forman los rayos y los truenos? Y un montón de cosas más. Pues sí, son ellos, aunque no los veamos. Y lo hacen bajo la dirección de las jerarquías superiores a nosotros, que son los que guían la evolución de todos los seres vivos y los reinos en nuestro planeta. A los gnomos casi les afectan las mismas cosas que a nosotros y también envejecen como nosotros, aunque ellos vivan unos cuantos siglos. Entre ellos es casi normal que gesticulen, tienen su lengua, tienen sus costumbres y otras muchas cosas que en cierto modo son parecidas a las nuestras, porque son los más cercanos a nosotros y se fijan y aprenden de lo que hacemos. Los gnomos son los seres más parecidos y más sencillos a nosotros, cuyos cuerpos están formados con los éteres más densos relacionados con el mineral, que es su medio ambiente. El mineral, como todo lo existente en el mundo físico, tiene su contraparte etérica. Pues bien, como los gnomos tienen cuerpo etérico, podemos decir que su atmósfera es el mineral, como el aire es la nuestra. Normalmente, los menos desarrollados, más groseros y de peor aspecto están en las profundidades de la Tierra, mientras que los más evolucionados están en las capas superiores y trabajando con la flora, la fauna y con nosotros en colaboración con otros espíritus. Parece ser que el hecho de reconocer a las personas por medio de su aura, más la experiencia en su trabajo, les puede llevar a jugar con los niños o, por el contrario, a huir de cierta clase de adultos. También, y en cierto modo,
son parecidos a nosotros en que son egoístas, susceptibles, temerosos, etc. Dentro de sus muchos trabajos en la superficie del planeta, algunas clases trabajan con las ondinas y con las hadas, que son clases de espíritus superiores hacia cuyo nivel ellos están evolucionando. Los gnomos, según su desarrollo, pueden estar en cuevas construyendo estalactitas y estalagmitas, como pueden estar en el mar construyendo las conchas de los moluscos, o incluso construyendo o soldando los huesos de los cuerpos humanos. Aunque sea difícil de creer todo esto, lo cierto es que aprenden mucho de nosotros. Hacen sus fiestas, comen, cocinan, son en cierto modo ávaros y cuando deciden jugar, bueno, pues entre otras cosas parece ser que les gustan gastar bromas. Los que trabajan bajo tierra y en profundidades son más grandes y menos inteligentes, mientras que los duendes o enanitos del bosque, por ejemplo, son pequeñitos y de aspectos humanos, aunque tengan la cabeza algo más grande de lo normal en relación al cuerpo. Estos últimos son buenos e inocentes, pero también a veces crueles como los niños, puesto que para ellos la ética no existe. Al no tener autoconciencia propia, no distinguen bien el bien del mal. Y lo mismo que un niño que es inocente no conoce la ética y puede ser cruel con otros niños sin tener esa intención, pues así les pasa a ellos. Suelen jugar con los niños donde se dan las circunstancias para ello, pero con los mayores pueden, o sea, con nosotros, pues a veces es fácil que hagan travesuras, como por ejemplo hacer desaparecer objetos por medio de sus cualidades, de sus poderes o encantamientos. Algunos, dependiendo de la clase o especie que sea, pueden ser muy tímidos y tan sensibles que a la mínima de nada a lo mejor se asusten y desaparezcan repentinamente. Otros están más acostumbrados a los humanos y su curiosidad les hace estar cerca de alguno de nosotros, pero no de multitudes, que no les gusta. Esta clase a veces les gastan bromas, como por ejemplo hacer ruidos extraños en viviendas. En los pisos es posible que no sea tan común, pero en las casas de pueblos, de aldeas, en casas viejas, mansiones, etcétera, sí. En general tienen instinto de supervivencia, pero no tienen miedo a la muerte porque no entra dentro de sus pensamientos ni de su imaginación, ya que al parecer pasan a ser parte de un espíritu grupo. Nosotros sí tenemos muchos, la mayoría de los humanos diría yo, tenemos miedo a la muerte y pensamos mucho en esas cosas, pero es por eso, porque tenemos una autoconsciencia, somos individuos autoconscientes y sabemos que existe la muerte, pero ellos no, esta clase de espíritus no. De estos espíritus hay muchas clases, casi como tantas como en los animales. Pueden vivir en sociedad y formar familias. Son trabajadores que están muy unidos, que suelen estar muy ocupados con las flores, los pastos, con los animales, la procreación, etcétera. Pero también es cierto que detestan los productos químicos, todas estas cosas que hoy el hombre utiliza en la naturaleza, como por ejemplo también algunos líquidos que son muy fuertes, los humos, los ruidos de las maquinarias. Eso con respecto al hombre y su trabajo en la naturaleza, pero respecto a nosotros en particular, pues tampoco les atrae mucho las emociones que ellos detectan en nuestras auras, como es la ira, las pasiones y bueno, todas estas formas áuricas negativas que ellos detectan rápidamente. La verdad es que son los grandes constructores de la naturaleza que trabajan sin interés y sin esperar nada a cambio. Al trabajar con la parte etérica de los vegetales y de los animales, está claro que son ellos los que restauran y hacen crecer de nuevo a estos, como también, por ejemplo, hacen crecer una parte que haya sido arrancada de una estrella de mar,
o como ocurre con el rabo de una lagartija. También son ellos los que forman los crecimientos en forma de espiral de las ramas, de las hojas. Son ellos los que hacen los giros y direcciones de las plantas para una mejor fotosíntesis, o los que protegen a los animales y a los niños según donde se encuentren y las circunstancias, como es el caso, por ejemplo, de un niño que se pueda perder en un bosque. Ha habido casos que un niño ha estado desaparecido varios días y ha aparecido en cierta parte del bosque sano y salvo. De hecho, son los niños los que más fácilmente pueden verles desde que nacen hasta que tienen pocos años. Es más, es que intervienen a veces en los sueños de los niños y les dan motivos para que sus sueños sean felices y su vida sea feliz. Los mayores no los vemos tan fácilmente, y eso que están en el límite entre la evidencia normal, nuestra evidencia normal, y la clarividencia. O sea, son los más fáciles de ver de todos los espíritus. Algunos de los que trabajan en grandes grupos, bajo la dirección de varias jerarquías superiores a la nuestra, lo hacen para cumplir con el karma de la humanidad, provocando, junto con otros espíritus, pues aludes, erupciones volcánicas, terremotos, maremotos, etcétera, todos los cambios bruscos e importantes de la corteza terrestre. En realidad se podría decir que son fuerzas angélicas que manipulan las energías etéricas ya condensadas que forman el reino mineral. Estos espíritus son casi tan diversos como clases hay de piedra, de tierras, de minerales radiactivos o piedras preciosas. Y así pasamos a la siguiente clase, que son las ondinas. Las ondinas son una clase de espíritus relacionados más íntimamente con el elemento agua. Las ondinas se encuentran en un nivel evolutivo similar a las hadas, con la diferencia de que unas evolucionan a través de la tierra, que son las hadas, y las ondinas lo hacen a través del agua. Estas trabajan y controlan todas las formas y estados de los líquidos, sean cual sea, incluyendo nuestro propio cuerpo físico. Por tanto, lo mismo están en las ciénagas que en la niebla, que en la espuma que forma el agua, que en cualquier otro sitio donde haya líquido y agua. Son muchas las variedades de ondinas que hay dependiendo del nivel o profundidad del agua, dependiendo de si su trabajo se relaciona con los animales o no, y dependiendo de si el agua es dulce o salada, o de si están trabajando en el aire, formando nubes y ya por lo tanto más cerca de los espíritus del aire, de los silfos. El medio en el que las ondinas trabajan y se desarrollan es el agua, la niebla y las nubes, entre otros. Una de las maneras de demostrar la colaboración que hay entre estos espíritus es por medio de la formación de las nubes, donde se condensa el agua que tan necesaria es para nuestra vida y para nuestro desarrollo. Las ondinas preparan las partículas de vapor que son elevadas por los espíritus del aire hasta formar las nubes. Cuando, bajo la dirección de los ángeles, se debe hacer llover en determinada zona, los silfos llevan la nube al lugar y las ondinas hacen que suelten esas gotas cuando están lo suficientemente condensadas. En el caso de las tormentas hay que decir que también intervienen los espíritus del fuego, las salamandras. El cuerpo de las ondinas está compuesto en gran parte de éter químico, pero como tienen una gran afinidad con el magnetismo del agua y con el de la luna, dentro de su naturaleza también forma parte o gran parte el éter vital y de sus fuerzas magnéticas. Las llamadas normalmente sirenas, que antiguamente se decía que se veían sirenas, suelen estar en la superficie del mar, junto a otras que están o que forman parte de la brisa y de la niebla. Las nereidas suelen estar sumergidas en las profundidades y las ninfas, bellas y muy femeninas,
suelen estar en los lagos y en las aguas tranquilas. De estas se dice que son capaces de hacer encantamientos a aquellos que las pueden ver. En sentido general, estos espíritus suelen verse de diferentes formas respecto al sexo. Por ejemplo, las salamandras, los gnomos y los silfos suelen verse masculinos, mientras que las ondinas y las hadas se suelen ver en formas femeninas. Sin embargo, eso no quita que también haya entidades del sexo masculino entre las ondinas o femeninos entre incluso las salamandras, que son las más difíciles de ver. Los espíritus de la naturaleza son muy trabajadores, pero también tienen sus momentos de ocio en los que juegan, y dentro de sus juegos está el de imitarnos. Porque de nosotros se fijan y aprenden de nosotros y nos imitan. Es muy posible que los ángeles les induzcan a jugar y a imitar a los humanos, porque su evolución les llevará también a un estado humano similar al nuestro, donde sus cuerpos puedan tener cierta similitud con los nuestros, en sentido de imagen o de forma, no de la conformación de la materia. Ellos son etéricos y nosotros tenemos materia física, pero en la forma sí, en la imagen. Su conciencia es similar a la que tuvimos hace unos miles de años, cuando aún les veíamos. Aunque también hay que decir que en la Edad Media había muchas personas que les veían, parece ser. De ahí que haya tanta literatura desde hace unos cuantos siglos sobre ellos. Su conciencia, además de ser como la nuestra, contiene una dimensión más, y eso les permite ver a través de la materia, es decir, a través de los éteres, de los que están formados los moldes de las formas físicas. Aunque por más extraño que nos parezca, ellos viven y trabajan dentro de la materia, en su parte etérica e invisible a nuestros sentidos. Evidentemente, y dado que están evolucionando, hay diversidad de grados de conciencia dentro de la que cada especie representa. Están unidos a nosotros en muchos sentidos, de forma similar a nosotros respecto a los tres reinos que nos siguen en evolución. De hecho, cuando hayamos desarrollado la clarividencia y tengamos cierto grado de desarrollo espiritual, les podremos utilizar para controlar nuestro medio ambiente y los haremos desde nuestra propia naturaleza interna. Esto ya lo hicimos en el pasado, lo que pasa que cuando lo hicimos, cuando teníamos poder sobre ellos y nos obedecían, no éramos autoconscientes todavía, no éramos seres humanos como lo somos ahora. Si bien los gnomos y las hadas viven varios siglos, las ondinas y los silfos suelen vivir varios miles, principalmente porque sus cuerpos están compuestos de éteres de vida y luminoso. Respecto a nosotros, su trabajo se relaciona con los líquidos y las fuerzas vitales de nuestros cuerpos. Las ondinas son alegres, emocionales y sensibles ante todo lo que contenga belleza. Su tamaño suele ser algo más grande que los gnomos, y su cuerpo es transparente, bello y brillante. Su papel es imprescindible allá donde haya agua en la forma que sea y con las criaturas que viven en ese medio, así como con las plantas donde forman su savia. Mantienen la humedad en el planeta y forman las nubes que contienen agua para hacerla caer allá donde haga falta. Unas viven en el mar y pueden parecer sirenas, otras en río, otras en pantanos, etc. Y otras se desarrollan más en el aire, formando toda clase de nubes. Estas son las de las más evolucionadas y ya hacen trabajos conjuntos con los espíritus del aire. Los silfos son los espíritus del aire, y el éter luminoso es el principal componente de estos espíritus. Los silfos, los que son vistos como alegres, excéntricos, inconstantes,
vitalizadores y eléctricos son más difíciles de ver que los que hemos mencionado hasta ahora, aunque más difíciles de ver todavía que ellos son las salamandras, los espíritus del fuego. Están en el aire, son parte del aire, en las nubes, en la cima de las montañas, y ellos son los que forman los tifones, los tornados, los huracanes, y cuando van en bandadas crean lo que conocemos como viento. En realidad, los silfos son la atmósfera del planeta y en cierto modo también son inteligentes. Se relacionan con los gnomos y con las hadas para dar el olor característico a las flores y a los frutos. Como su naturaleza está unida al espacio, también gracias a ellos tenemos los medios de comunicación aéreas, como por ejemplo los satélites y todo lo que se mueva en ondas por la atmósfera, por el espacio. Parece ser que pueden intervenir en lo que imagina y crean las mentes de los artistas y en enseñar o entretener a los niños que mueren. Según algunos ocultistas, son capaces de entender el significado de nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestra gesticulación, nuestra aura. En fin, están tan familiarizados con nosotros que perciben mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y también por eso muchas veces acuden a las sesiones de espiritismo, como por ejemplo la Ouija, y se hacen pasar por personas fallecidas o conocidas. Yo tuve la experiencia me integré en un grupo para ver de qué se trataba esto de la Ouija y estuve experimentándolo y hice mis comprobaciones y he de decir que sí, que se manifestaban entidades que decían ser pues desde políticos conocidos hasta santos e incluso personajes bíblicos. Otras veces disfrutan con la admiración que les tienen cuando se hacen pasar por santos, por ángeles o, como acabo de decir, por seres de gran desarrollo espiritual o bíblico. Como siguen la misma línea de evolución que los ángeles, son fieles colaboradores suyos incluso en la ejecución del karma individual. Y como su medio es el aire, pues también intervienen en todo aquello que se mueve en la atmósfera y animan las formas de pensamiento a modo de juego hasta el punto de que sin saberlo pueden asustar a los niños. Aunque generalmente dependen de los ángeles, los más evolucionados de estos espíritus reciben instrucciones de ciertos arcángeles con los que también colaboran los ángeles. En esta clase de espíritus termina la clase de vida que tras pasar por el reino vegetal y por ciertos animalillos alcanza el nivel de los ángeles. No significa que se hagan ángeles, porque no pertenecen a ese enjambre, a esa oleada de vida, pero sí habitan en esos planos haciéndose seres inteligentes de forma similar a como nosotros lo somos respecto a los animales. Como se relacionan con el aire y los gases, es de suponer que su trabajo tenga que ver con hechos tan insólitos para muchos como nuestros gases internos, como con las formas de pensamiento, que también las manipulan y las utilizan, o incluso de nuestra imaginación. Aunque menos, estos espíritus también pueden intervenir en los poltergeists, con el espiritismo o con la magia, y es muy posible que, junto a los espíritus del fuego, tengan alguna relación con las actividades del mundo de deseos. Aunque están bajo la dirección de los ángeles y de ciertos arcángeles, como seres con cierta inteligencia que son, pueden actuar por su propia cuenta en muchos casos relacionados con los humanos, por medio de los cuales aprenden de nosotros y se humanizan. No sabría decir hasta qué punto tienen relación esos espíritus con el vudú,
con ciertos ritos, con la magia negra o incluso con seres mitológicos, dioses de tribus salvajes, apariciones o supuestos extraterrestres. Pero dada su capacidad de transformación de su forma y tamaño, así como de desaparecer y aparecer, pues casi juraría que en algunos casos alguna relación tienen. También es posible que puedan intervenir en casos de obsesión de alguna persona o bien ocupar algún cascarón astral humano para luego hacerse pasar por alguien. O también en las visiones que tienen los alcohólicos y los drogadictos, que suelen ver toda una serie de entidades y espíritus. Estos espíritus suelen ser impulsivos y tienen necesidad de estar en movimiento. Y aunque podrían parecer ángeles, lo único que se parecen a nosotros, y en cierto modo los ángeles más bien en la forma de la cabeza. Algunos son pequeños, suelen colaborar con los éteres de los perfumes de las flores. También suelen jugar y entretener a los niños, les atraen los artistas, los que practican las bellas artes, les atrae la música suave y la luz también, no la oscuridad como es lógico, y son pequeños y algunos de ellos diminutos y de forma similar a los ángeles en el sentido de que las energías que fluyen de su cuerpo, principalmente de la parte de la espalda, pues parecen alas. Y con esto pasamos a la última clase de estas principales, que son los espíritus del fuego, las salamandras. Su cuerpo puede parecerse a lenguas de fuego y está compuesto principalmente del cuarto éter o más sutil, que es el llamado éter reflector, el cual, y como ya sabemos, forma, respecto a nosotros, a los humanos, forma el cuerpo-alma junto con el éter luminoso. Por tanto, también tiene relación con ese cuerpo, con este cuerpo-alma y con nuestra aura, según vamos espiritualizándonos. Si nuestro mundo está compuesto de 3 estados de materia más el etérico, que pertenece al físico, podemos imaginar que todo lo aquí existente tiene su origen en estos espíritus de la naturaleza, porque ellos mismos son constructores y parte de todo lo que nos rodea y de nosotros mismos. Las salamandras o espíritus del fuego trabajan con todo aquello donde haya calor o fuego, y su trabajo, al igual que los silfos, tienen relación con la electricidad y con las fuerzas magnéticas de la tierra, del agua e incluso con algunas estelares. Ningún fuego puede ser encendido sin ellas, pero su mayor actividad está bajo tierra, creando explosiones, lava, cualquier cosa de las que se necesitan para el funcionamiento interno del planeta. Y a nivel de atmósfera, pues también están en la construcción y el movimiento de los relámpagos en el cielo. Pero como he dicho, incluso las salamandras tienen relación con nuestro cuerpo, creando el calor que necesita el ego en la sangre para poder estar dentro del cuerpo. Ya sabemos que suele ser 37 grados. Si pasamos mucho más de ahí o mucho menos, el ego se ve forzado a salir del cuerpo. Por eso estos espíritus tienen, en cierto modo, ese trabajo particular. Por tanto, estos espíritus trabajan como fuerzas con nosotros en todo lo relacionado con la química, la vida y el funcionamiento del organismo, así como en facilitar el control del ego sobre la personalidad. Sin embargo, se habla muy poco de esta clase de espíritus, porque no son nada fáciles de ver. Parece ser que estas salamandras suelen adoptar formas similares, que estos espíritus en general, diría yo, suelen adoptar formas similares a los elementos con los que se relacionan. Así, las hadas, por ejemplo, imitan algunos insectos con alas. Las salamandras tienen forma de llamas del fuego, que a veces se alargan y ascienden en forma de reptil.
Los silfos son alargados, delgados y transparentes, y los gnomos, como más físicos que son, se parecen más a nosotros. Sin embargo, todos ellos pueden cambiar de forma muy a menudo. Generalmente no desean ser vistos por nosotros, salvo pocas excepciones, donde incluso han jugado con las personas. Al igual que los animales, que no tienen autoconciencia y son guiados por las conciencias de los espíritus grupo, por los arcángeles, también estos espíritus son guiados por conciencias superiores que están evolucionando gracias a ellos. Sin embargo, ellos son conscientes de que tienen una vida limitada y de que, en cierto modo, trabajan para algo que les domina. De ahí que a veces se rebelen, sin control, e incluso causen daños por no tener suficiente razonamiento sobre el bien y el mal. Y ya para ir terminando, pues hay que decir que según su desarrollo pueden trabajar en relación con el calor de nuestra sangre, en las ceremonias, como por ejemplo las litúrgicas, donde se relacionan con las velas y con el incienso, en los temperamentos y pasiones ardientes de las personas, e incluso con los discípulos e iniciados en sus trabajos internos, así como con ciertas energías planetarias y en el ser humano como es la energía de Kundalini. Producen ruidos internos en el planeta, producen el calor de los cuerpos de los seres vivos más desarrollados y el desarrollo de las simientes bajo tierra. Pero parece ser que pueden jugar un papel importante en el desarrollo de las naciones, cuando, bajo la dirección de los ángeles y los arcángeles, afectan en pensamiento y emocionalmente a los humanos para que hagan algo importante. Por tanto, es posible que hagan apariciones en formas muy significativas, gracias a las cuales los humanos han creado mitos o han llegado a crear incluso santuarios. También se les ha confundido muchas veces con los ángeles luciferes. Esto me recuerda a tantas y tantas apariciones de vírgenes y de seres que sabemos si han sido ángeles, si han sido esta clase de espíritus o han sido otros elementales. Y con esto llegamos al fin de la tercera y última parte de los espíritus de la naturaleza.